Me parece sumamente interesante el tema que vamos a tocar a continuación porque debemos educarnos mentalmente para poder crecer financieramente. Y para hablar de este tema ya está con nosotros Luis González, asesor de negocios. Luis, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Estamos felices de tenerte y de poder hablar un poco de las finanzas, de eso que a todos nos preocupa, pero parece que poco nos educamos, ¿no? Para poder enfrentar el tema financiero, bien sea personal, familiar o el de negocio. Pero vamos a hablar de las finanzas personales, de esas que todos debemos cuidar si queremos levantar un negocio, tener unas finanzas saludables. ¿Cuáles son tus mejores consejos? Bueno, primero que nada, chicas, lo más importante para mí es entender de dónde vienen nuestros hábitos financieros. Nosotros tenemos que entender de que así como nos educaron para las relaciones familiares, para las relaciones amorosas, para nuestra interacción con las otras personas, también nos educaron para la finanza. Y ustedes me dirán, bueno, pero a mí nunca me hablaron de finanzas cuando niño. Al no hablarte de finanzas, ya te estaban preparando de una u otra manera para lo que ibas a hacer cuando grande con el dinero. Muchas veces nos dijeron, el dinero es malo, el dinero no nace en los árboles. A veces nos educaron con una mentalidad de escasez y por eso hoy vemos muchos resultados de cómo nos cuesta tanto tomar estas decisiones con el dinero. Luis, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y a mí me llama mucho la atención esto que menciona que no nos educaron en la parte mental, ¿no? Porque a veces el Sí. que estemos estancados, el que no podamos crecer financieramente, el que tengamos esa deuda y no podamos avanzar, también tiene que ver con una cuestión de la mente, de cambiar ese chip. ¿Cuáles serían esas recomendaciones y por qué la deuda está ligada como una acción emocional? Fíjate lo siguiente, definitivamente hay distintos tipos de deuda, ¿no? Si vamos a lo que dice el diccionario, lo que es una deuda es una obligación que contrae una persona con otra, ya sea financiera, emocional o incluso desde el tipo de vista, desde el punto de vista amoroso, como lo hablábamos hace rato. Cuando estábamos pequeños, habían muchas cosas, fíjate, hay padres que educan a sus hijos con aquel dicho de yo me sacrifiqué mucho para criarte, sobre todo nosotros en la comunidad hispana, siempre vimos un sacrificio a nuestros padres y crecemos como con esa deuda hacia ellos porque tenemos que cumplirle por todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Entonces, cuando a ti te empiezan, imagínate que a ti de pequeña te hubiesen dicho que todos los hombres no sirven, que son infieles, que no se portan bien, que son abusadores. Cuando tú creces, tienes una mala relación con los hombres porque fue lo que te inculcaron desde pequeño. Ojo, yo no estoy criticando a nuestros padres, ¿no? Ellos hicieron con nosotros lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Pero muchas personas no entienden de que todas nuestras conductas cuando estemos adultos van a venir desde allí. Tú me dirás, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con el dinero? ¿Qué pasa? Que los seres humanos, la mente, busca ocupar esos espacios que normalmente no están bien definidos y a veces tomamos deuda con cosas simplemente para llenar esos vacíos que teníamos. Fíjate algo, yo siempre le pongo un ejemplo a la gente. Cuando tú le dices a tu pareja, te amo, ¿qué esperas de vuelta? Por lo menos un yo también. Yo también. En mi caso, a mi esposa yo tengo que decirle yo más, porque si no se enoja. Entonces, Y entonces ¿qué ella dice pasa? después yo primero. Entonces, fíjate, ahí estamos generando deuda. Cuando nosotros hacemos una acción esperando algo a cambio, estamos esperando que esa persona esté en deuda con nosotros. A veces tú le pides a un amigo un favor y si te dice que no puede, te enojas porque ¿cómo va a ser si yo siempre te he ayudado, yo siempre he estado para ti? Fíjate cómo los seres humanos estamos muy ligados a la deuda desde el principio de nuestro tiempo y no nos dábamos cuenta. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad de dar, porque además el dar es la acción más hermosa que tienen los seres humanos, y no solo el de dar, mucha gente no sabe recibir, y cuando tú no sabes recibir, le quitas esa acción, esa oportunidad a la persona de tener ese gozo de compartir contigo. Son muchos temas, chicas, que nosotros tenemos desde un principio y no lo sabemos gestionar. Y luego lo vemos entonces que a esta fecha o en este país sobre todo, que muchos somos migrantes, no conocíamos un sistema de deuda, tomamos deuda para cosas que muchas veces no son de primera necesidad y Claro. resulta en que terminamos
pagando una cantidad de intereses o de montos que no estamos acostumbrados a pagar. Ahora, Luis, ¿cuál es el error recurrente entre las personas que no tienen un buen manejo de las finanzas? Mira, el primer problema es utilizar la deuda para comprar artículos de primera necesidad, como yo digo. Cuando tú tomas la deuda para invertirla, mira, no hay nada grande que se pueda hacer en la vida sin deuda. Desde épocas de Cristóbal Colón, sabemos cómo descubrió América, ¿verdad? Él pidió a la reina que le prestara un dinero, ella empeñó unas joyas y con ese dinero él emprendió su viaje y luego sabemos todo lo que pasó. Ahora, imagínate que Cristóbal Colón, en vez de utilizar ese dinero, hubiese comprado las 3 carabelas y hubiese contratado a la gente con que se vino y se fue y se compró una casa, una carreta y se fue de juerga un fin de semana. No hubiese hecho nada de lo que hizo. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Tomamos una deuda para irnos de viaje, tomamos una deuda para comprar ropa, para comprar cosas que no nos están generando dinero. Entonces, nosotros tenemos que entender que los lujos, si bien es cierto que nos los merecemos, los podemos comprar, pero no con deuda, no apalancarlas con deuda, porque de modo distinto, si tú de pronto hoy que estamos empezando la Copa América, compras unas camisetas tan lindas como las que tienen ustedes puestas el día de hoy y las vendes con ese dinero que conseguiste, tal vez con una tarjeta de crédito, le sacas un dinero, una ganancia adicional y produces más dinero, más riqueza. Entonces, con eso que produjiste, sí te puedes ir a comprar lo que tú quieras, porque al final también tenemos que darnos esos gustos que necesitamos. Claro, y también Luis, hablar de hábitos me parece que es muy interesante porque podemos tener esos hábitos que nos ayuden uno a pues pagar de una manera mejor nuestras deudas, o sea, sí Claro. endeudarnos cuando sea necesario, pero también ir pagándolo, ¿no? Para también tener un mejor historial crediticio. ¿Cuáles son esos tips que nos puedes dar que podamos tener o esos hábitos que podemos tener y que podamos ir implementando en nuestras vidas en el día con día? Comencemos por pensar de que no podemos utilizar por lo menos las tarjetas de crédito para financiar nuestro estilo de vida. Es decir, hay un estudio muy reciente en el cual se habla de que tenemos una deuda de más de $1 trillón en tarjetas de crédito y que el 70% de las personas que viven en este país utilizan su tarjeta de crédito para poder completar sus gastos a final de mes. Eso quiere decir que estamos gastando más de lo que está recibiendo. Y ahí entramos con los hábitos. Si tú comes más de las calorías que quemas, obviamente vas a subir de peso. Si tú gastas más del dinero que entra, obviamente vas a tener graves problemas financieros. Entonces, lo primero que debemos hacer de verdad que es un presupuesto, establecer un plan y saber hacia dónde queremos ir. Yo no soy una persona de mentalidad de escasez que no le voy a decir a la gente, no te tomes un café en tal sitio o no hagas este gasto, porque al final reducir gastos solo te llevan a cero. El problema principal de las personas es de generar dinero, no de reducir gastos. Pero si tú te encuentras ahorita en un momento en el cual tienes muchas deudas, pudieras implementar ciertas acciones como por ejemplo la bola de nieve que llaman. Empiezas a pagar las deudas más pequeñas para ir sintiendo que vas saliendo de ellas y luego te vas enfocando en las más grandes. O hay otras personas que recomiendan lo contrario, ir saliendo de las deudas donde tienes intereses más altos para luego poco a poco ir saliendo las que tienes menos interés. Todo esto se puede utilizar, pero como tú muy bien lo dijiste, si no tienes un hábito, si no entiendes, si no te centras en cuál es el punto a donde quieres llegar, definitivamente no lo vas a lograr. La gente tiene que entender algo. Si tú no tienes un plan con el dinero tiene un plan para ti. Y esto me gustaría repetirlo para que la gente lo escuche. Si tú no tienes un plan con el dinero tiene un plan para ti. ¿Cuántas veces a ti no te ha llegado de pronto un dinero de sorpresa y te lo terminas gastando en cualquier tontería que no esperabas porque en realidad no sabías qué hacer con eso? A mí, yo consigo mucho dinero para muchas empresas, soy broker de 4 embudos de crédito de Estados Unidos y muchas veces las personas me dicen, necesito un crédito, yo le digo, ¿cuánto necesitas? Y ellos me dicen, lo que me puedas conseguir. Ahí tú evidencias que la persona no sabe qué es lo que va a hacer con el dinero. Y a veces creen que tienen un problema de dinero y en realidad tienen un problema de organización. Claro. Y para aprovechar el momento, Luis, ¿en qué momento estamos acá en los Estados Unidos? Con una inflación por las nubes, con unas tasas que no bajan y no bajarán, según la Fed. Ha dicho que posiblemente pueda ser una bajada pequeña antes de que finalice este 2024, pero es el momento para invertir en negocios, es el momento para repotenciar el emprendimiento. ¿Cómo lo ves? Con esto hay que tener mucho cuidado. Fíjate lo siguiente. Cuando hablan de momentos, ¿no? Cuando por lo menos la gente sale, vemos por las redes, es el momento de comprar tu casa, es el momento
de hacer un negocio. Yo creo que cada quien tiene su momento, porque tu realidad financiera no es la misma la mía y tampoco es la misma de las que las personas nos escuchan en este momento. Cada quien sabe cuál es su momento. Cada persona va a saber qué tanta capacidad de compra puede tener, y eso es lo más importante. A veces nos dejamos influenciar porque el vecino compró un carro nuevo, porque alguien que trabaja en mi mismo trabajo compró una casa nueva, y entonces a veces nos compramos estos sueños que ni siquiera son nuestros, nos los están rentando. Ahora, por la pregunta que me hacías inicialmente de en qué momento estamos, yo creo que sí, incluso a nivel global, hay una situación económica importante. A mí no me gusta vender miedo, pero sí tenemos que entender, hay personas que dicen que la palabra crisis en chino es oportunidad, y para mí la crisis es crisis, porque en decisiones económicas se habla de una suma cero, para que alguien gane, alguien pierde. Entonces, así, si es verdad que alguien puede comprar en un momento de crisis una casa muy económica, alguien la tuvo que vender, y esa persona que la vendió más económica está perdiendo. Entonces, la crisis va a ser oportunidad para quien se prepare y va a ser crisis para quien no se prepare. Yo creo que vienen momentos fuertes, ya los estamos viviendo desde hace días. No soy quien para dar una opinión oficial, esto es humildemente desde mi estudio y desde lo que yo puedo realizar. Como tú muy bien lo dijiste, venimos con una inflación anualizada que no para, venimos con unas tasas de interés en aumento. Yo dificulto, si ustedes recuerdan, la Fed el año pasado a finales dijo que no iban a subir más los intereses y que cuidado no los empezaban a bajar, y eso incluso estimuló un poco más el gasto. Tenemos que entender que hay una situación atípica. Estamos en una era post-COVID, donde el 25% de los dólares que existen a nivel mundial se generaron en apenas año y medio. El gobierno emitió el 25% de los dólares que ya existían. Imagínense ustedes. Cuando tú colocas tanto dinero en la calle, esto hace, obviamente, lo que se quería hacer en ese momento, que era que la economía se estimulara, porque estamos en una economía de gasto. Ahora bien, tanto dinero en la calle hizo que los precios subieran, porque había más poder adquisitivo y había, además, por COVID, poca producción. Entonces, todo eso hizo que el dinero, que las cosas elevaran de precio. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que esto se detenga? Con un freno, y el freno se llama recesión. Además, esto es cíclico, esto ha pasado en este país y en el mundo durante mucho tiempo. Vienen épocas donde se estimula la economía para que todo el mundo compre, salga, haya empleo, y luego se reduce para poder bajar los índices de inflación. Entonces, yo les recomiendo a las personas que nos escuchen el día de hoy que por favor entiendan bien los gastos que van a realizar, utilicen el dinero de la forma más consciente y no caigan en esas deudas innecesarias en este momento, porque luego va a ser más difícil. Al contrario, debemos esperar, debemos tratar de producir algún capital, algún colchón para aprovechar esas oportunidades que en algún momento se van a dar. Luis, bueno, con este consejo te despedimos. ¿Dónde podemos encontrarte? Mira, sobre todo la gente me contacta por mi página web www.suinca.com con Z, por Instagram, suinca_corp. Y bueno, de hecho, recientemente que les voy a estar haciendo llegar la invitación, estaré lanzando mi libro El Poder de la Deuda, cómo convertir obligaciones en oportunidades, donde hablamos de todos estos temas emocionales, porque la gente no entiende de que todo, obviamente que tiene que ver con el dinero, empieza aquí, en tu mente empieza todo, y luego vas a ir viendo cada una de las cosas cómo se desarrollan. Ahí lo vamos a estar hablando y pueden conseguirme. Muchísimas gracias por invitarme.